Ya estamos de regreso aquí desde Mérida con don Renan Solís Sánchez. Él es el consejero, no consejero, Abogado el general. abogado del general de la UADI. Y bueno, nos ha contado un poco más que de temas jurídicos, de historia de Yucatán. Eso es más importante, no es más importante, es más No, interesante. aquí estaban Va combinados el combinado, tema va combinado. jurídico, porque ya nos habló de la autonomía. Bueno, hablando del tema jurídico, en el discurso que pronunciaste por los 100 años de la UADI, hablaste de una forma en que hay que pedir al Estado mexicano que tenga congruencia. Cuéntanos, ¿qué es eso? Sí, efectivamente, en aquella ocasión hice dos planteamientos y está este de congruencia en el Estado mexicano. Esto va enfocado al hecho de que cada universidad en su ley orgánica establece beneficios, es decir, cada vez que participe la universidad en algún acto, que no se le cobren impuestos. Para esto hay dos figuras. En algunas leyes se establecen la no sujeción, es decir, no es parte de la ley, no se le reconoce como sujeto. Y en otras exenciones, esto significa que sí se le reconoce, pero hay un privilegio de no cobrarle, y no cobrarle por una cuestión, una condición de equidad, por alguna política económica, o por determinada condición. Entonces, una es no sujeción y la otra es exención. Y ahora que se impulsa la gratuidad de la educación, me parece que debe haber una congruencia en el Estado mexicano de que, muy bien la gratuidad, pero que se respete las disposiciones de cada ley orgánica y no esté pagando la universidad cantidades muy fuertes en concepto de impuestos. Y cuando digo congruencia en el Estado mexicano, me refiero a los poderes públicos, es decir, los órdenes de gobierno federal, municipal, estatal, también organismos constitucionales autónomos, si es que hubiera alguna condición relativa al pago de impuesto. Esto va dirigido a todos los poderes. Oye, Sí. oye, abogado, ¿eso no sería también un subsidio más Pues a la no, propia UADI? no es que sea un subsidio, lo que sucede es que la universidad pública está a cargo de un servicio público primordial como es la educación, y además debemos entender que no solo es impartir educación a secas, debe ser educación de calidad porque la sociedad aspira a que sus hijos sean formados debidamente. Y hay otro tema en relación con la gratuidad que conviene comentar. La gratuidad se impulsa ahora, pero no es por producto de alguna reforma. Lo que se ha comentado que es por las reformas, y eso No es no así. es exactamente así. Esta gratuidad que se está manejando ahora existe desde 1946. Está en la Constitución, el artículo 3, y únicamente esa fracción ha cambiado de número, pero el texto original se conserva hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sí ha sucedido? La interpretación por el Poder Judicial de la Federación cuando se refiere a que la educación que imparte el Estado será gratuita, la interpretación iba encaminada a que esto corresponde única y exclusivamente a aquellos o aquellas dependencias que de alguna forma están ligadas directamente al Ejecutivo, no a las descentralizadas, como es el caso de las universidades. Entonces, ahora hay un cambio de criterio que va para todos. Y en todo esto hay que definir y tener la claridad que algunas universidades son descentralizadas de la administración pública. Esto significa que son descentralizadas del Ejecutivo y otras más, como la nuestra, descentralizadas del Estado. Es decir, no hay ninguna dependencia con el Ejecutivo. Son un órgano en el Estado. El ser descentralizadas del Estado significa que son un órgano en el Estado. A Oye, ver, esa independencia, un paréntesis, incluye la economía, porque al recibir bienes públicos, financiamiento dinero del público. erario, tanto federal como estatal, no crea ninguna dependencia. En términos de descentralización política funciona la universidad.
Pero, por supuesto, el subsidio federal y estatal ahí debe estar presente porque no es un colegio particular. No Y- que no lo tenga. Qué bueno que lo tenga y si no, ¿de Sí. qué va a vivir? Pero eso no crea dependencia. Dependencia en términos económicos, sí, porque Sí. si no hay dinero, no puede hay dinero. operar. Ajá, pero, En términos de las fases que comentábamos, ajá, libertad. libertad. Yo creo en lo que estás diciendo, pondría el ejemplo de un diputado de oposición, es financiado por el Estado, pero tiene independencia de decir lo que quiera, ¿no? No sé, Sí, no, Por sí, eso estoy yo preguntando, creo que sí porque- es un poco. porque puedes tú mismo autolimitarte en muchas cosas. Si ya tienes garantizado el subsidio o el financiamiento ya en la ley, pues ya no tienes por qué. Sí, nosotros como Universidad Pública Autónoma, y me refiero en términos generales, Ujú. tenemos un subsidio, Ujú. pero eso no significa que con ese dinero hagamos lo que nuestra voluntad Claro. nos indique. Estamos sujetos al marco de la ley a rendición de En la cuentas. Contraloría, ¿no? Sí, no, ¿No? ese es otro tema. Ah, mira. Estamos sujetos a rendición de cuentas y más, yo siempre he dicho, más que una obligación, debe ser un asunto de plena convicción. Es decir, se maneja dinero público, hay que rendir cuentas claras y de frente a la sociedad. Y el tema de la Contraloría. Muchas veces la Contraloría, o algunas veces la Contraloría del Estado, o bien la Secretaría de la Función Pública, nos pide cuentas. Y yo siempre he manifestado, un servidor ha dicho siempre, sí a las auditorías, sí a rendir cuentas, pero siempre y cuando el órgano que desee fiscalizar sea competente. Es decir, que tenga las facultades y que exista un mandamiento fundado y motivado. ¿Por qué no en el caso de la Contraloría? Porque no tenemos esa dependencia con el Poder Ejecutivo. No somos organismo descentralizado. Claro. Sería la Auditoría Superior del Estado. Esa es la que sí puede revisarnos. Perdón, ¿ya no rinden cuentas al gobierno del Estado de No, sus finanzas? No, se rinde cuentas Al al ministerio. Estado a través de la Auditoría Superior del Estado. Ok, Se pero rinde- antes sí, Renan, ¿no? Antes de la Probable- autonomía sí. Probablemente, Sí, seguro que sí. probablemente Sí, de eso estoy sí, seguro. probablemente sí, nada más que ha existido una evolución. Ok. Oye, abogado, pero en el caso que también manejan financiamiento federal, también ante la federación, ¿no? auditoría? La Auditoría Auditoría Superior de la Federación. de la Federación. O sea, entre ambas pueden pedirles cuentas. Claro, ¿cuándo puede intervenir la Contraloría Estatal o la Secretaría de la Función Pública en términos legales si firmamos algún convenio donde Les dan financiamiento. exactamente y esté Extraordinario. extraordinario y esté sujeto a revisión? Y la verdad es que la Universidad Pública Autónoma debe estar sujeta a revisión, debe rendir cuentas claramente. Pero además aspirarían a ser, y pongo el ejemplo de la de educación básica, a ser más o menos, ser tan gratuita como la educación básica, ¿no? Bueno, los términos de gratuidad lo están determinando los tiempos, Claro. la misma ley, y yo no soy en contra de la gratuidad, pero lo que sí debe establecerse claramente Es como. claro, y las bolsas para que la universidad siga cumpliendo con sus funciones. La universidad tiene funciones básicas como es generar el conocimiento, educar, investigar, de extensión también, pero en conjunto todo eso debe estar al servicio de la sociedad. Tiene, a 100 años de su fundación, tiene la UADY viabilidad financiera. Bueno, en este momento, aunque yo no tenga los datos Don Manuel tiene tan- otros datos. tan para claros, decir. tan claros, me parece que las finanzas están sanas, es lo que se ha estado publicando. Sí hay problemas estructurales, lo cual no se puede negar. Sí hay problemas donde hay que trabajar o seguir trabajando o más fuerte, como en cualquier universidad pública autónoma. Son los grandes problemas de la nación. Sí, y La universidad o las universidades en general, para que no sea solo cosa nuestra, están sujetas a lo que dispongan los gobiernos. ¿Viene etiquetado el dinero que reciben? ¿O ustedes hacen alguna gestión, que de la que hablaba hace un rato, haces alguna gestión ante las autoridades para un incremento, para un nuevo proyecto, para un nuevo plan, para lo que sea?
Sí, por un lado viene etiquetado los fondos, por otro también se pueden hacer gestiones. ¿Qué viene etiquetado? ¿En qué sentido? Vamos, te dicen esto vas a gastar en esto en eso. Sí, hay un presupuesto ordinario que está destinado a los gastos operativos, ¿no? Ajá. Ok. Y se requiere, Eso es lo que viene etiquetado. sí, y seguramente habrá más que son cuestiones ya de finanzas, ¿no? Ok. ¿Y hay algo que maneje según sus necesidades? Pues también hay ingresos propios con los cuales se puede ir manejando algunos aspectos, cubriendo ciertas necesidades de cada dependencia. ¿Tenemos idea, aunque sea aproximada, de qué ingresos propios tiene la UADY? Antes el Estado le daba algo de sus impuestos. Hay un presupuesto que se conforma aproximadamente con el 90% a cargo del gobierno federal, aproximadamente un 10% del gobierno estatal. Ahora hay una propuesta conforme a este nuevo sistema y la legislación de que poco a poco se vaya conformando con 50 y 50 en cada entidad federativa. Es decir, 50 aportaría la federación y 50 el gobierno estatal. ¡Wow! Eso es bueno. Esa es la propuesta, hacia ahí va. No lo veo tan fácil, Para nada. pero ahí va. Tienen 26,000 alumnos y tienen no sé cuántos miles de maestros. Sí, y hay universidades muy, muy, muy grandes. Ha crecido muchísimo la universidad, ha avanzado, se ha consolidado, está al servicio del Estado, forma no solo profesionales, forma ciudadanos, no solo yucatecos, vienen de otros lugares. Es una universidad que cumple con sus funciones. Y cumple con la sociedad, hoy diría yo, con el sureste, porque creo que muchas personas de Campeche y Quintana Roo vienen a estudiar acá. Sí, de Campeche, de Quintana Roo, de Tabasco, No voy a decir, eso nos no voy a decir que y también tenemos pero creo que estudiantes de otros la de países. leyes es la que pues ha tenido mayor, y la de medicina son las que pues son las más Mayor demanda, antiguas sí. y las de mayor Son las demanda. más antiguas. Y las de mayor demanda, ¿no? Las de mayor demanda. Derecho y medicina. Bueno, eso es impresionante porque además a nivel nacional los yucatecos y los campechanos también tenemos muy buena fama como abogados y como médicos. Y desde hace muchísimos años quien ingresa a la universidad, hay algo que no sé si va a decir don Renan, pero yo sí, durante muchos años, entrar a la universidad era fácil. Bastaba con que te llevaras con un Sí, diputado, con cualquier político y tenías acceso. Y de unos años para acá, no sé cuántos, el ingreso a la universidad es una cosa de Extraordinario. auténtica justicia. Sí. Presentan más de 3,000, por ejemplo, para medicina, Y nada más entran aceptan 1000. a 125 y el que no esté de acuerdo le pueden demostrar que no tenía el derecho de acceder. Ya no hay recomendaciones, eso se ha probado muchas veces, ¿no? Es correcto. Es un paso extraordinario de una... Totalmente. Y aquella persona que desee revisar Tiene la posibilidad. todo tiene la posibilidad. La universidad siempre está abierta a demostrar todo. ¿Y el libro de Rodrigo se aprobó o lo estamos pagando? No es cierto, no es cierto, pero sí es algo que de verdad llama la atención. Creo que es muy justo y era muy necesario porque había muchos que tenían el derecho de ingresar y no podían porque no había espacio. Ahora no hay espacio, pero porque no da el presupuesto para tanto, pero la demanda sigue siendo muy grande. Sí, y es un proceso muy cuidado. Bueno, pues le agradezco mucho a don Renan Solís Sánchez que nos haya acompañado aquí desde al Mérida. contrario. Don Renan, muchísimas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias. Don Manuel, muchas gracias. Agradezco la invitación. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida. Volvemos.